Bendecido día. Un saludo cordial al doctor José Luis Berroterán Núñez, rector de nuestra gran casa de estudios, como lo es la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. De igual manera, a el doctor Ángel Valera, decano de posgrado, al doctor Miguel Tirado, decano de educación, a la doctora María Fernández, coordinadora de formación no presencial, a la doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado Ciencias de la Educación, a la doctora Raquel Peña, sociofacilitadora de la Unidad Curricular Intercambio de Saberes con Investigaciones Pares. De igual forma, a los doctorandos del Aula Académica Territorial de la Ciudad Jardín Maracay del Estado Aragua, Venezuela, a quienes agradezco profundamente su invitación a este magno evento académico de orden internacional. Quien les habla y tiene el gusto de saludarles una vez más, la doctora Dani Ramos. Para mí es una bendición que el Creador me permite vivir para compartir con ustedes en este espacio académico y en un mundo infinito de conocimientos. En esta oportunidad, junto a mi investigador par, el doctor Gustavo Cabello, él desde Puerto La Cruz, la ciudad del sol naciente del estado Anzoátegui, y yo desde Zaraza, la Atenas del Guárico, separadas por la distancia, pero unidos como hijos de nuestra hermosa Venezuela. En esta ocasión disertaremos acerca del tema que nos une como investigadores pares, como es el sistema educativo venezolano y su currículum desde una concepción bolivariana. Simón Bolívar, nuestro libertador y libertador de la América. Es a él a quien se le rinde honor en llevar el nombre de nuestro currículo, de nuestro sistema educativo bolivariano, por sus ideas, por sus filosofías, por sus ideas ambientalistas y sus otros postulados que lo hacen merecedor como venezolano ejemplar dar el nombre a nuestro sistema educativo venezolano. Abro mis palabras con un fragmento en su discurso de Angostura en 1819, en el cual dijo: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. La República Bolivariana de Venezuela constantemente vive momentos de profundas transformaciones, orientadas a la consolidación de una sociedad humanista, democrática, protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e intercultural, en un Estado democrático de derecho y de justicia, cuyos principios están definidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Asimismo, establece la educación integral para todos y todas, como base de transformación social, política, económica, territorial e internacional, otorgando al Estado la responsabilidad de asumirla como una función indeclinable. Esta visión de la educación comenzó a prefigurarse en el inicio del proceso de revisión de las políticas educativas del país en el año 1999, en el marco de la denominada Constituyente Educativa, en la cual se valoró el impacto y alcance de la reforma curricular de 1997, concluyéndose que la misma fortaleció los valores propios del sistema capitalista, el individualismo, el egoísmo, la intolerancia, el consumismo y la competencia feroz. A su vez, promovió la privatización de la educación con el frecuente aumento de los niveles de exclusión social, desconoció el derecho a la educación de los pueblos indígenas y las comunidades en condiciones vulnerables, al mismo tiempo que se evidenció un currículo no contextualizado signado por el paradigma cognitivista que favoreció la fragmentación del conocimiento. El primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. Esto lo dijo Simón Bolívar en su decreto sobre el fomento de la enseñanza pública en Bolivia en 1825. El sistema educativo bolivariano constituye un elemento primordial para la construcción de la República, en la medida en que está compuesto por un conjunto orgánico de planes, políticas, programas y proyectos estructurados e integrados entre sí, que orientados de acuerdo con el continuo humano, persigue garantizar el carácter social de la educación a toda la población venezolana desde la Rectoría del Estado venezolano, ejercido por los ministerios del Poder Popular para la Educación en sus dos grandes subsistemas, como lo es el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. Entendido la educación
bolivariana básica como aquella que está estructurado en niveles de educación inicial bolivariana con sus niveles maternal y preescolar con la atención educativa no convencional de educación, familia, espacio, comunidad. La educación primaria, entendida desde primero al sexto grado, y la educación media general y técnica, entendida en aquellos años de educación de primero al quinto año, y la escuela técnica robinsoniana y zamorana, entendida desde el primero al sexto año. Con las modalidades de educación especial, la educación intercultural y la educación de jóvenes, adultos y adultas, incluyendo todas las misiones, tanto Robinson 1, Robinson 2, Misión Rivas, la Misión Sucre, que hoy convertida en una universidad bolivariana. El subsistema de educación universitario está dividido o tiene sus niveles de politécnico, pregrado y posgrado. La integración de estos subsistemas permite crear en el marco del proceso revolucionario un modelo de equilibrio social que hace posible cumplir el precepto constitucional de garantizar una educación integral para todos y todas, asegurando desde las primeras edades la atención de los niños y las niñas hasta alcanzar su formación para la vida como seres comprometidos con la transformación de la sociedad en que se desarrollan. Sobre la base de la concepción de Simón Rodríguez acerca de la educación vista como un proceso colectivo e integrador y a la sociedad como una escuela formadora de ciudadanos y ciudadanas, la educación bolivariana se define como ese proceso político y socializador que se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad. La interculturalidad, la práctica del trabajo liberador y el contexto histórico-social. En consecuencia, la sociedad en su proceso dinámico de aprender, desaprender, aprender, hace de la educación un proceso en permanencia construcción, donde los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas son asumidos en su integralidad y complejidad, donde se consideran las experiencias educativas que conllevan al desarrollo de conocimientos, valores, actitudes, virtudes, habilidades y destrezas en cada uno de estas. A partir de las consideraciones de los aportes realizados por distintas organizaciones vinculadas con la educación a nivel nacional e internacional y los postulados del pensamiento robinsoniano, bolivariano y zamorano, se establecen 4 pilares fundamentales en la educación bolivariana para el desarrollo integral del nuevo ser social, humanista y ambientalista. Estos pilares son aprender a crear, aprender a convivir, a participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar. De la frase inventamos y erramos pronunciada por Simón Rodríguez en 1828, surge el pilar de la educación aprender a crear, es decir, a innovar, a ser originales y liberadoras y liberadores, de las cuales supone fortalecer y desarrollar cualidades creativas en él y la estudiante. Desde esta perspectiva, el fomento de la creatividad se logrará en la medida en que la escuela, entendida esta como todas las instituciones educativas, en relación con ese contexto histórico, social y cultural, la incentive a través de un sistema de experiencias de aprendizajes y comunicación, planteamiento sustentado en el hecho de que el ser humano es un ser que vive y se desarrolla en relación con otras personas y medio ambiente. Este pilar está íntimamente relacionado con el principio de aprender a ser, lo cual implica favorecer que él y la estudiante se apropien de los métodos y procedimientos que pueden utilizarse a partir de las teorías, leyes y propiedades estudiadas para aplicarlas luego en la solución de nuevos problemas científicos y sociales, lo que puede alcanzarse si durante el desarrollo del proceso se propicia ese redescubrimiento de esos procedimientos y la posibilidad de su aplicación en diferentes contextos. Otro pilar que sustenta la formación de este nuevo ser es el aprender a convivir y participar. Este encuentra su sustento filosófico inicialmente en el planteamiento. El hombre no podrá ejercer su derecho a la participación a menos que haya salido de la calamitosa situación en que las desigualdades del subdesarrollo le ha sometido. Esto es según Freire 2012. Este planteamiento que explica la necesidad de
de superar el concepto de representatividad con el cual se colonizó al pueblo venezolano y se castró de su ser político y ciudadano, promoviendo por el contrario y de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Nacional, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública como medio necesario para lograr ese protagonismo que garantice su completo desarrollo tanto individual como colectivo. Este pilar también se sustenta en ese postulado de la sociabilidad, de la generación y amor propio de Simón Rodríguez, como esa máxima del ser o sujeto social, sociabilidad, en el objetivo de la educación, el objeto social y de las luces y virtudes en el hombre y mujer en sociedad, mientras que la generalización en la inclusión de todos y todas en la sociedad a través de los procesos educativos. Por lo tanto, el nuevo republicano y republicana se formará bajo las fórmulas robinsonianas. El tercer pilar en el que se apoya la educación bolivariana es el aprender a valorar, con el cual se da vida al planteamiento del libertador Simón Bolívar de que renovemos la idea de un pueblo que no solo quería ser libre, sino virtuoso. Este aprender a valorar significa entonces tomar conciencia de la importancia de las acciones, tanto las acciones individuales como colectivas y desarrollar habilidades para garantizar esa caracterización, ese razonamiento, ese discernir, ese dialogar y mediar desde una ética social. Es el desafío de la educación con este pilar, es esa transformación, la escala de valores de lo capitalista por una centrada en ese ser humano. Finalmente, a partir de la interpretación del pensamiento martiniano, de que la unidad de, de lo sensible y lo racional como un método para depositar la creatividad, la independencia intelectual y la inteligencia, desde ese aprender a reflexionar, tomado ese postulado de Martin, lo cual implica dirigir acciones para formar a un nuevo ser con sentido crítico, reflexivo, participativo, cultural, con una cultura política, con conciencia y con compromiso social, superando con ella esas estructuras cognitivas y conceptuales propias de ese viejo modelo educativo, el cual pretendió generar ciudadanos acríticos y ciudadanas acríticas. Sin visión de país, sin intereses por el quehacer político y sus implicaciones en el desarrollo económico y social de los pueblos. Para ello es necesario promover estos espacios y promover experiencias para que los y las estudiantes aprendan a reflexionar sobre esas acciones, sobre situaciones y sobre sus realidades en las cuales ellos interactúan, donde ellos consideren desde diferentes puntos de vista sus significados y puedan reconstruir los conocimientos desde una óptica ajustada al contexto sociohistórico comunitario donde se den las acciones. De allí que el aprender a reflexionar trasciende el aprendizaje de informaciones, en tanto se concibe como la generación de nuevos escenarios y la producción de alternativas de acción a través de las cuales poder transformar ese pensamiento lineal en un pensamiento crítico y creativo. Saludo a nuestros oyentes. En este caso quiero comenzar saludando formalmente al rector de la Universidad Experimental Rómulo Gallego, seguidamente a nuestra coordinadora doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado en Ciencia de la Educación, a nuestra facilitadora, a la doctora Raquel Peña. Felicitaciones por su gestión pues, en los diferentes cursos que está desarrollando actualmente en la universidad. Y a los maestrandos y a mi compañera también de ponencia, a la doctora Dani. A todos un saludo virtual, en este caso un abrazo virtual. En este segundo momento de esta exposición, ¿no?, que le estamos haciendo acerca del sistema educativo venezolano, me corresponde tomar la bandera acerca de lo que es el currículo bolivariano. ¿No? Todos sabemos que con respecto a la definición de currículo hay una gran diatriba, porque hay quienes consideran que el currículo no se diseña, que el currículo se vive, más no se diseña, ¿no?
No obstante, hay que tomar en cuenta que hay teorizaciones acerca de las propuestas curriculares que de alguna forma nos dan algunas orientaciones con respecto a cómo se debe llevar el proceso educativo. Cuando hablamos de currículo, estamos hablando de una formalidad, estamos hablando de una educación que está organizada, que hay una intencionalidad acerca de una formación específica, ¿no? Porque podemos hablar de educación en forma amplia, pero cuando estamos hablando de currículo, estamos hablando de una intencionalidad, estamos hablando de que hay todos unos elementos sistematizadores, todos unos elementos formales que están integrados en torno a unas premisas teóricas, conceptuales, que prevalecen en diferentes sociedades, ¿no? Venezuela, por ser un país latinoamericano, no escapa a ciertas historias curriculares, por decirlo de alguna manera, que nos ha marcado a nosotros como países que hemos estado por mucho tiempo colonizados y que el currículo o las teorías curriculares, en este caso vamos a hablar de la educación, siendo un poco más preciso, ha estado al servicio o ha estado supeditado a determinados criterios o a factores exógenos de nuestro contexto venezolano, ¿no? Y que se nos han presentado como la panacea, como siendo lo mejor. De hecho, en nuestra evolución como país independiente, como país autónomo, como república independiente, hemos estado muy signados por muchas influencias. Y la educación ha estado muy determinada por estas influencias, ¿no? Lo único es que en el campo educativo no lo hemos visualizado de esa forma. Nosotros los docentes, lamentablemente, no hemos tenido una voz alzada, no hemos visto con una visión crítica la práctica curricular. Hemos estado muy pasivos, hemos estado muy onnubilados, estamos muy encantados por teorías creadas en el extranjero, pero que no tienen nada que ver con nuestra vida, con nuestro padecer, con nuestra historia como país que ha luchado, que viene de una gran lucha por la independencia y que de alguna forma quedan vestigios de esa ideología, de esa forma, de esa cosmovisión de ver el mundo, ¿no? Y que de alguna forma la educación es un instrumento que, que permite legitimizar determinados procesos. Entonces yo quiero comenzar pues mi disertación partiendo de que la educación es un proceso que pueda ser asumido como liberador, como crítico, como emancipador. También la educación puede ser asumida, o mejor dicho, puede ser practicada como un proceso que lleve a lo que es la pasividad, que lleve a leer la realidad como si todo fuera normal. Y no tenemos una posición crítica, liberadora, emancipadora, dialéctica en torno a lo que nosotros vivimos como personas, nosotros vivimos como docentes, como ciudadanos, que somos integrantes de una sociedad, en este caso la sociedad venezolana. Entonces, hablar de currículo es precisamente eso, tratar de llamar la atención, tratar de mover. A veces eso es lo que está dormido, tratar de velar, tratar de mirar en forma crítica, tratar de cambiar los anteojos con los cuales nosotros constantemente estamos estudiando, estamos viendo a la educación, ¿no? No podemos asumir a la educación como algo desprovisto de una intencionalidad. La educación a lo largo de la historia ha sido demostrado que ha estado al servicio de un Estado. Cuando digo al servicio de un Estado, ha estado de un gobierno, de una clase dominante, ha estado al servicio de intereses particulares, ¿no? Y eso es algo innegable. En Venezuela,
a partir de 1999, con lo que es la formalización de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, se retoman algunas ideas, ¿no?, que estuvieron un poco dormidas, como es el Estado docente. Es importante que esa figura del Estado docente puede ser internalizada como una categoría conceptual que va a marcar o debe marcar toda la evolución del sistema educativo venezolano. Porque la educación, todo lo que pasa en aula de clase, no puede estar alejado de esa gran intencionalidad que está presente en la misma Constitución, que está presente en las demás leyes, en la Ley Orgánica de Educación, que está presente en las normativas educacionales, que está presente en las orientaciones filosóficas conceptuales que se hacen presentes en nuestro currículo, que a partir del 99, con las diferentes reformas curriculares y ya con esta última reforma llamada la reforma hacia la educación bolivariana, le dan una connotación bastante particular, ¿no? Y que está vigente hasta el presente. Es un elemento muy importante, ¿no? Para poder hablar de una educación bolivariana no debemos desligarnos de las propuestas teóricas que están allí presentes, de los pilares teóricos que subyacen en esas propuestas. No podemos hablar de un currículo si no sabemos en realidad darle una contextualización a lo epistemológico, a lo nociológico, a lo metodológico y a lo axiológico de la educación. No podemos plantearnos, tratar de conversar acerca del currículo si nosotros no precisamos en nuestro discurso esos elementos conceptuales que son vertebradores de una práctica curricular, y que nosotros como docentes y que nosotros como investigadores debemos tratar en lo máximo, estar consciente de esa situación. Esa es una parte importantísima que nosotros debemos tomar en cuenta. Entre los elementos conceptuales de la educación venezolana hay una categoría que debemos resaltar, ¿no? No debemos obviar que la educación venezolana está insertada en un concierto internacional y que nosotros pertenecemos a la ONU y a su vez pertenecemos a la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO, a través de sus diferentes declaraciones, ha señalado que la educación debe ser asumida como un derecho humano. En nuestra Constitución Nacional de 1999, la educación es asumida como un derecho humano. Así está expresado en uno de sus artículos. El asumir la educación como un derecho humano nos dice, pues, que la escuela, el liceo, la universidad debe ser garante de que cada uno de nosotros, como ciudadanos venezolanos, podamos gozar de esa educación. Porque esa educación es un derecho humano. Yo como persona, como ciudadano, tengo todo el derecho, toda la potestad de exigir al Estado que me conceda la oportunidad de accesar o de poder asistir a una institución educativa para formarme, ¿no? Es una parte importante de lo que nosotros debemos concienciar acerca de la educación como un derecho humano. No podemos obviar eso, ¿no? Y eso es un elemento clave como un derecho humano. Otro de los elementos que están presentes en los elementos conceptuales de la educación venezolana y que de alguna forma me va marcando la ruta para poder comprender lo que es el currículo bolivariano es considerar a la inclusión y universalización de la educación. Hablamos de una educación inclusiva, de una educación totalmente abierta a los diferentes credos, a las diferentes razas, etnias, grupos sociales, a las personas inclusive que tengan problemas de discapacidad. La educación, por ser un derecho humano, está abierta a que todas las personas debamos incorporarnos a este proceso formativo. El tercer elemento de esta conceptual, de esta educación bolivariana,
es la formación de una cultura que fortalezca la identidad nacional. El siguiente elemento, cultura científica con enfoque social, el desarrollo de la conciencia revolucionaria y superación de la ética del capital y hacia una cultura ambiental. Es importante recalcar que en el plan bolivariano del 2007-2013, si la memoria no me falla, en el plan Simón Bolívar, están unos elementos que están siendo tomados en cuenta en lo que es el planteamiento que se hizo en aquel momento de la educación bolivariana. Y sobre todo asumir lo que es el compromiso hacia la conservación del ambiente y sobre todo asumir como una ética social. Vivir con ética, y este vivir con ética de alguna forma nos está de la mano con el principio de Simón Rodríguez de tener de formar a ese nuevo republicano. Eso es una parte importante para poder ir comprendiendo los elementos de base para ese currículo bolivariano. En esos elementos conceptuales también hay que resaltar la vinculación entre lo que son las familias, las instituciones educativas y la comunidad, porque no podemos ver a las instituciones educativas como algo aislado, como algo que esté totalmente separado pues de la comunidad. Y en la comunidad están las familias, están las diferentes familias. Y de hecho, si nosotros le damos una lectura a lo que está pasando actualmente en la educación, sobre todo en la educación primaria venezolana, en la educación inicial, en la educación secundaria, en los liceos bolivarianos, vemos que existen lo que son pues las figuras de los consejos educativos que sustituyen a las comunidades educativas. Estos consejos educativos de alguna forma me están señalando, me están diciendo que la familia, que los actores sociales se incorporan a la dinámica educativa. Pero ¿por qué se incorporan a la dinámica educativa? Con miras a mejorar y a fortalecer las prácticas curriculares que allí se elaboren. Es una parte importante, ¿no? Entonces con eso ya voy creando unas bases para poder comprender la práctica curricular, lo que es el currículo, que no es un currículo totalmente alejado, sino que debe estar concatenado con lo que es la dinámica de la comunidad, con la dinámica de la familia. Es una parte importantísima, ¿no? Y una de las cuestiones que hay que resaltar con estos consejos educativos es que no necesariamente yo debo tener un hijo o un familiar en la institución para yo pertenecer a los consejos educativos. Yo puedo ser una persona integrante de la comunidad y si tengo interés de participar en las mejoras de la institución, puedo postularme para integrar una de las comisiones de estos consejos educativos. Entonces allí vemos que se rompe ese cerco que anteriormente estaba entre la escuela y la comunidad. Ya se ve cómo la comunidad se puede incorporar formalmente a la dinámica de las instituciones educativas. Esto es una parte importante para poder comprender lo que es el currículo bolivariano. El currículo, ya para entrar en lo neurálgico de mi disertación, puedo así definirlo como un proceso crítico y democrático que se desarrolla dentro de las relaciones de corresponsabilidad entre la escuela, familia y comunidad, ¿no? Determinado por valores, principios e intencionalidades educativas establecidas a partir de necesidades geohistóricas de una práctica social y estructurado en saberes, prácticas y relaciones que se proponen, disponen y desarrollan la transformación social. Esta definición que yo les acabo de presentar está en un material del Ministerio de Educación, ¿no? O sea que es una definición formal del Ministerio de Educación que para ese momento se dio y yo creo que todavía tiene vigencia, ¿no? Por los elementos que están allí presentes. Entonces, fíjense cómo ese currículo dice que es crítico y democrático. Crítico, ya vamos a discutirlo, ¿no? Lo que es una investigación de tipo crítica
y lo que es porque el currículo es crítico y porque es democrático. Fíjense que son dos palabras clave que este currículo tributa a lo crítico, a lo emancipatorio, a lo liberador, como dice la misma Ley Orgánica de Educación, porque el término liberador está en nuestras leyes. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo está el término liberador, el trabajo liberador, no el trabajo esclavizante. Yo trabajo para liberarme, para ser creativo. ¿Para qué me educo? ¿Para qué recibo una educación? Para ser crítico, para yo poder liberarme. Cuando digo liberarme es para poder ver al mundo de otra forma, más autónomo, más consustanciado con mis valores de venezolano. Y democrático porque está insertado en una sociedad democrática. Entonces ahí está un elemento político. Entonces no podemos divorciar la educación de lo político. Cuando hablo de político me estoy refiriendo a todas las acciones que hace una sociedad para mantener el equilibrio, para ir transitar caminos hacia una transformación social. Es una parte importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? El elemento político. Y reitero el factor político o el contexto político de toda propuesta educativa, porque eso es otra idea que nos vendieron muy mala, el pensar que la educación está separada de lo político, y es totalmente falso. Si nosotros leemos un libro muy emblemático de Aníbal Ponce, que se llama Educación y Lucha de Clase, es un libro muy sencillo, pero él demuestra allí históricamente que la educación desde la época de los egipcios, como la educación era segregadora o era promotora de diferencia social. Entonces nosotros no podemos como docentes, como investigadores, partir de ciertas premisas falsas. Al contrario, debemos liberarnos y poder ver en realidad lo que es el currículo en nuestra sociedad venezolana, ¿no? Y hacer algunas propuestas constructivas y liberadoras. No podemos ser muy pasivos en ese caso, ¿no? Es una parte importante. Y otro elemento que está muy presente en la definición que acabo de esbozar, dice principios e intencionalidades educativas establecidas a partir de necesidades geohistóricas de una práctica social. Es decir, que ese currículo va a responder a unas prácticas y a unas necesidades geohistóricas. Como llamamos geohistórica, me estoy refiriendo a un espacio geográfico e histórica es la vigencia. Es decir, que si yo estoy dando clase en Barcelona, en Guanta, donde yo vivo actualmente, yo como docente tengo que establecer unos lineamientos partiendo de ese contexto geográfico que es inmediato, de esas necesidades históricas que tiene mi comunidad, que tiene mi grupo de estudio, para yo poder realizar una praxis curricular. ¿Estamos claros? Eso es un elemento importante allí que debemos tomar en cuenta para poder interpretar lo que es el currículo bolivariano. En el currículo bolivariano es conveniente que el docente, o todos nosotros, ¿no?, de alguna forma podamos distinguir la presencia de los ejes integradores. Estos ejes integradores, ¿no?, son transversales a todo el proceso pedagógico y se hace patente en lo didáctico, en la didáctica. Primeramente, estos ejes integradores podemos nombrar el ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnología de la información y comunicación libre, defensa integral de la nación, lenguaje, derechos humanos, cultura para la paz y trabajo liberador. De alguna forma, cada uno de estos ejes deben estar presentes en las planificaciones que hagan los docentes, ¿no? Que hagan los docentes en su día a día, en sus proyectos de aprendizaje. Deben de alguna forma también estar presente en los proyectos educativos integrales comunitarios que deben estar construidos en cada institución educativa para facilitar el proceso pedagógico y que de alguna forma dan las pautas para ir
formando a ese nuevo republicano, a ese nuevo ciudadano venezolano, ¿no? Que dada nuestra historia de país colonial, de país dependiente, pues nos ha marcado mucho en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, nuestra forma de concebir el mundo, en nuestra cosmovisión. Ha predominado y no lo hemos sabido, ¿no? De allí que se diga que esta es una tarea liberadora, lo que entraña el currículo bolivariano. En la propuesta curricular de la educación bolivariana se distinguen los ejes integradores. Estos ejes integradores son los que marcan de alguna forma, o deben marcar de alguna forma, la práctica curricular que se realiza en las instituciones, ¿no? y específicamente en las aulas o en los ambientes de aprendizaje. Entre los ejes integradores podemos mencionar ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnología de la información y comunicación libre, defensa integral de la nación, una parte muy importante, lenguaje, derechos humanos y cultura para la paz y trabajo liberador, que permitirán la consolidación y formación de un nuevo republicano y una nueva republicana. Entonces, que estos ejes integradores, cuando el docente, cuando está en su ambiente de aprendizaje, elabora pues sus proyectos y deben estar allí presentes. O sea, el docente debe buscar la forma como los saberes que están en cada una de las unidades curriculares, en los bloques de contenido que se manejen en cada uno de los grados, en cada uno de las áreas de aprendizaje, debe tratar de buscar la vinculación con estos ejes integradores. Es decir, que el hecho de que yo esté trabajando matemática no quiere decir que yo esté desvinculado de los derechos humanos y la cultura para la paz. Entonces, es buscar como una vinculación, no aislar solamente, pasar de esa noción de instrumentalidad que nos caracterizaba en una educación tecnocrática a pasar a una educación más humanista, a una educación mucho más sensible, y por ello es que en algunas áreas, por ejemplo, como es la parte de la física, de la química, hay contenidos que están aludiendo de alguna forma a los ejes integradores. Y esta es una parte importante, igualmente que la educación física. No son procesos aislantes, sino que debemos buscar de alguna forma cómo se hace que estos ejes integradores estén presentes en la dinámica diaria y que esto de alguna forma repercuta significativamente en los aprendizajes constructivos y liberadores que realice cada uno de los estudiantes, ya sea de educación inicial, ya sea de educación primaria o en los liceos. Es una parte importante, pero para ello el docente es como un instrumento, en este caso un sujeto que está consciente de esa situación. Cuando nosotros revisamos las propuestas curriculares o la propuesta curricular de la educación bolivariana, nos encontramos con unos elementos bastante innovadores y bastante importantes, ¿no? Que en este caso vamos a hablar o les voy a plantear sobre las intencionalidades curriculares. Estas intencionalidades curriculares permiten de alguna forma visualizar cuáles van a ser esas dimensionantes que van a estar en la formación del estudiante, ¿no? En ese transitar por el sistema educativo venezolano. Esas intencionalidades van a estar presentes en cada una de estas etapas, en cada uno de estos momentos, llámese educación inicial, llámese educación primaria, llámese educación ya secundaria o del liceo o diversificada en este caso, ¿no? Estas intencionalidades curriculares son varias. La primera de ellas, vamos a mencionarla, se denomina aprender a crear. Esta primera intencionalidad curricular guarda relación directa con un referente teórico. En este caso nos encontramos con Simón Rodríguez. ¿Por qué nos encontramos con Simón Rodríguez? Porque recuerden que Simón Rodríguez es un autor venezolano, tiene uno de los libros muy significativos, pues,
que se llama Creamos o Erramos, ¿no? Y es como retomar esas ideas bastante vanguardistas para su tiempo que tuvo Simón Rodríguez y que en la actualidad todavía se mantienen. Entonces, este aprender a crear está orientado hacia tener una visión innovadora, crear con originalidad. Esa creación debe ser reflejo de la personalidad. Y la creación debe establecer una relación directa entre el estudiante y su entorno. Es decir, que no vamos a crear por crear, sino que en realidad lo que estemos creando, ya sea algo físico, un utensilio, ya sea algo artístico, debe tener una vinculación con tu entorno, una recreación, una actualización, o debe ser una manifestación de las potencialidades creativas que tiene todo ser humano. Repito, desarrollo de las potencialidades creativas de todo ser humano. Y este aprender a crear debe estar orientado, dirigido hacia la búsqueda de la transformación, a tener una actitud emprendedora que me permita de alguna forma generar cambios en mi entorno, ¿no? Y no ser tan pasivo, sino mucho más activo, sobre todo en una sociedad como la venezolana, donde se amerita que cada uno de nosotros seamos mucho más emprendedores, una parte importante. La segunda intencionalidad curricular denomina aprender a participar protagónicamente y a convivir. Esta intencionalidad curricular está vinculada con lo que es la creación o ese despertar de la conciencia social del estudiante. Por ello, el docente lo debe poner a diversas situaciones donde él pueda reflexionar y tomar conciencia acerca de su rol en la comunidad. Para que él pueda ser contralor social, pueda tener una identidad venezolana, pueda sentir amor hacia la patria, pueda actuar con solidaridad, pueda tener una actitud cooperativa, con justicia y con orgullo en nuestras raíces locales venezolanas. Esta intencionalidad curricular guarda relación directa con un referente teórico. En este caso nos encontramos con Simón Rodríguez y con Paulo Freire. Son los dos teóricos que de alguna forma nos aluden pues, en esta intencionalidad curricular. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 62, se alude a esta intencionalidad curricular, lo que es el protagonismo de las comunidades, el protagonismo de los ciudadanos, ¿no? El poder comunal, lo que se llama en la Constitución y lo que se ha promovido pues en todos los ambientes político-educativos aquí en Venezuela. Debemos tomar en cuenta que en nuestra patria están vigentes lo que son los consejos, los consejos escolares como una manifestación de participación comunitaria, ¿verdad? Están los consejos comunales, están las comunas como organizaciones que aglutinan diferentes consejos comunales. Entonces, eso nos va a permitir de alguna forma tener referentes, de alguna forma poder hacer que el estudiante se acerque a su comunidad y vea cómo se está promoviendo la participación protagónica y cómo se está conviviendo, porque en la medida que nosotros hacemos comunidad y nos interrelacionamos con nuestros vecinos, con las personas de nuestro entorno, estamos aprendiendo a convivir en forma sana. La siguiente intencionalidad curricular se llama aprender a valorar y tiene como referente teórico a Simón Bolívar. Este aprender a valorar está orientado hacia la formación cívica y señala que a los estudiantes se le debe aprender a que valoren a las demás personas como seres humanos sin ninguna distinción. Es decir, que ya aquí nosotros reconocemos de alguna forma nuestras raíces étnicas, aborígenes, negroides que tenemos en nuestra sangre y por lo tanto no podemos ser clasistas o segregar a una persona por su color de piel, por su religión, por su etnia, sino que la misma Constitución protege a cada uno de los ciudadanos. Debemos aprender de alguna forma el estudiante a valorar el acervo histórico, natural y cultural del país.
debe aprender a valorar la participación de todos y todas en la construcción de un nuevo modelo de país y aprender a valorar las habilidades propias y ajenas para dialogar, discernir y mediar. Es una parte importantísima que esta intencionalidad curricular se pueda consolidar en la formación del estudiante, del estudiante venezolano. La siguiente intencionalidad curricular, aprender a reflexionar, tiene una orientación muy importante acerca de lo que es el sentido crítico del estudiante, en la implementación de mecanismos de participación, con cultura política, con conciencia, con compromiso social. Entonces, es importante que de alguna forma al estudiante se le promueve, se le den pues las estrategias para poder reflexionar y que él mismo se pueda mirar como ciudadano, como integrante de una familia, como integrante de una comunidad, como integrante de una institución educativa, con sentido crítico, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo, qué es lo que podemos mejorar para lograr nuestras propuestas, nuestros objetivos institucionales y hasta personales, ¿no? Y sobre todo con compromiso social. Entonces, cada una de estas intencionalidades educativas tienen una razón de ser, que integradas todas ellas hacen que el estudiante pueda tener una formación cívica, una formación adecuada a las exigencias o a ese norte que está presente en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo esencial. No debemos olvidar que en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un proyecto de país lo que está allí, es nuestro norte. Y para ello la educación es un factor preponderante, un factor central para hacer que esta finalidad que está presente en esta norma, en este instrumento constitucional, pueda ser lograda. Y nosotros los docentes tenemos allí tenemos una responsabilidad significativa. Para ello, es importante destacar que el docente debe ser un investigador, debe ser una persona muy crítica, participativa, debe estar direccionado hacia lo que es la autoformación, saber en realidad cuáles son las áreas de interés que tú puedes desarrollar como investigador y poderse seguir seguir una línea de investigación para poder de alguna forma generar en los estudiantes un cambio de actitud, que es lo importante. Porque si el docente muchas veces se torna monótono, se torna mediatizado ante ciertos mensajes externos, lamentablemente eso es lo que va a exteriorizar en los ambientes de aprendizaje. Entonces es importante que el docente esté muy consciente acerca de ese proceso de aprendizaje liberador que él debe experimentar internamente y que de alguna forma él también debe promover en cada uno de los estudiantes, no solamente estudiantes, sino directamente en la familia, porque a través que los niños o los jóvenes internalizan o crean estados de conciencia elevados, también la familia mejora, porque se ve que estos jóvenes, estos niños, están propensos a direccionar ciertas situaciones que no son las mejores, pero están hacia situaciones que son las más indicadas, las que están orientadas al deber ser. Lo que es el consumo de drogas, si en la misma familia hay un consumo de drogas, el mismo niño o el mismo joven puede estar informado cómo de alguna forma puede buscar ayuda en su entorno. Y sobre todo no dejarse maltratar, sobre todo no dejarse llevar a ciertas situaciones que están presentes en la familia. Entonces yo pienso que allí la institución educativa tiene un factor bastante importante en toda una complejidad social, en toda una trama social, que de alguna forma el currículo bolivariano pretende dar un aporte significativo para que la situación en las diferentes familias venezolanas, de las comunidades, pueda ser mejorada. Cuando nosotros revisamos las propuestas curriculares o la propuesta curricular
de la educación bolivariana, nos encontramos con unos elementos bastante innovadores y bastante importantes, ¿no? Y en este caso vamos a hablar o les voy a plantear sobre las intencionalidades curriculares. Estas intencionalidades curriculares permiten de alguna forma visualizar cuáles van a ser esas dimensionantes que van a estar en la formación del estudiante, ¿no? En ese transitar por el sistema educativo venezolano. Esas intencionalidades van a estar presentes en cada una de estas etapas, en cada uno de estos momentos, llámese educación inicial, llámese educación primaria, llámese educación ya secundaria o del liceo o diversificada en este caso, ¿no? Estas intencionalidades curriculares son varias. La primera de ellas, vamos a mencionarla, se denomina aprender a crear. Esta primera intencionalidad curricular guarda relación directa con un referente teórico. En este caso nos encontramos con Simón Rodríguez. ¿Por qué nos encontramos con Simón Rodríguez? Porque recuerden que Simón Rodríguez, este es un autor venezolano, tiene uno de los libros muy significativos, pues, que se llama Creamos o Erramos, ¿no? Y es como retomar esas ideas bastante vanguardistas para su tiempo que tuvo Simón Rodríguez y que en la actualidad todavía se mantienen. Entonces, este aprender a crear está orientado hacia tener una visión innovadora, crear con originalidad. Esa creación debe ser reflejo de la personalidad. Y la creación debe establecer una relación directa entre el estudiante y su entorno. Es decir, que no vamos a crear por crear, sino que en realidad lo que estemos creando, ya sea algo físico, un utensilio, ya sea algo artístico, debe tener una vinculación con tu entorno, una recreación, una actualización, o debe ser una manifestación de las potencialidades creativas que tiene todo ser humano. Repito, desarrollo de las potencialidades creativas de todo ser humano. Y este aprender a crear debe estar orientado, dirigido hacia la búsqueda de la transformación, a tener una actitud emprendedora que me permita de alguna forma generar cambios en mi entorno, ¿no? Y no ser tan pasivo, sino mucho más activo, sobre todo en una sociedad como la venezolana, donde se amerita que cada uno de nosotros seamos mucho más emprendedores, una parte importante. La segunda intencionalidad curricular denomina aprender a participar protagónicamente y a convivir. Esta intencionalidad curricular está vinculada con lo que es la creación o ese despertar de la conciencia social del estudiante. Por ello, el docente lo debe poner a diversas situaciones donde él pueda reflexionar y tomar conciencia acerca de su rol en la comunidad. Para que él pueda ser contralor social, pueda tener una identidad venezolana, pueda sentir amor hacia la patria, pueda actuar con solidaridad, pueda tener una actitud cooperativa, con justicia y con orgullo en nuestras raíces locales venezolanas. Esta intencionalidad curricular guarda relación directa con un referente teórico. En este caso nos encontramos con Simón Rodríguez y con Paulo Freire. Son los dos teóricos que de alguna forma nos aluden, pues, en esta intencionalidad curricular. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 62, se alude a esta intencionalidad curricular, lo que es el protagonismo de las comunidades, el protagonismo de los ciudadanos, ¿no? El poder comunal, lo que se llama en la Constitución y lo que se ha promovido, pues, en todos los ambientes político-educativos aquí en Venezuela. Debemos tomar en cuenta que en nuestra patria están vigentes lo que son los consejos, los consejos escolares como una manifestación de participación comunitaria.
¿verdad? Están los consejos comunales, están las comunas como organizaciones que aglutinan diferentes consejos comunales. Entonces, eso nos va a permitir de alguna forma tener referentes, de alguna forma poder hacer que el estudiante se acerque a su comunidad y vea cómo se está promoviendo la participación protagónica y cómo se está conviviendo, porque en la medida que nosotros hacemos comunidad y nos interrelacionamos con nuestros vecinos, con las personas de nuestro entorno, estamos aprendiendo a convivir en forma sana. La siguiente intencionalidad curricular se llama aprender a valorar y tiene como referente teórico a Simón Bolívar. Este aprender a valorar está orientado hacia la formación cívica y señala que a los estudiantes se le debe aprender a que valoren a las demás personas como seres humanos sin ninguna distinción. Es decir, que ya aquí nosotros reconocemos de alguna forma nuestras raíces étnicas, aborígenes, negroides que tenemos en nuestra sangre y por lo tanto no podemos ser clasistas o segregar a una persona por su color de piel, por su religión, por su etnia, sino que la misma Constitución protege a cada uno de los ciudadanos. El acervo, debemos aprender de alguna forma el estudiante a valorar el acervo histórico, natural y cultural del país. Debe aprender a valorar la participación de todos y todas en la construcción de un nuevo modelo de país. Y aprender a valorar las habilidades propias y ajenas para dialogar, discernir y mediar. Es una parte importantísima que esta intencionalidad curricular se pueda consolidar en la formación del estudiante, del estudiante venezolano. La siguiente intencionalidad curricular, aprender a reflexionar, tiene una orientación muy importante acerca de lo que es el sentido crítico del estudiante, en la implementación de mecanismos de participación, con cultura política, con conciencia, con compromiso social. Entonces es importante que de alguna forma al estudiante se le promueve, se le den pues las estrategias para poder reflexionar y que él mismo se pueda mirar como ciudadano, como integrante de una familia, como integrante de una comunidad, como integrante de una institución educativa, con sentido crítico, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo, qué es lo que podemos mejorar para lograr nuestras propuestas, nuestros objetivos institucionales y hasta personales, ¿no? Y sobre todo con compromiso social. Entonces, cada una de estas intencionalidades educativas tienen una razón de ser, que integradas todas ellas hacen que el estudiante pueda tener una formación cívica, una formación adecuada a las exigencias o a ese norte que está presente en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo esencial. No debemos olvidar que en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un proyecto de país lo que está allí, es nuestro norte. Y para ello la educación es un factor preponderante, un factor central para hacer que esta finalidad que está presente en esta norma, en este instrumento constitucional, pueda ser lograda. Y nosotros los docentes tenemos allí tenemos una responsabilidad significativa. Para ello, es importante destacar que el docente debe ser un investigador, debe ser una persona muy crítica, participativa, debe estar direccionado hacia lo que es la autoformación, saber en realidad cuáles son las áreas de interés que tú puedes desarrollar como investigador y poderse seguir seguir una línea de investigación para poder de alguna forma generar en los estudiantes un cambio de actitud, que es lo importante. Porque si el docente muchas veces se torna monótono, se torna mediatizado ante ciertos mensajes externos, lamentablemente eso es lo que va a exteriorizar en los ambientes de aprendizaje. Entonces es importante que el docente esté muy consciente acerca de ese proceso de aprendizaje liberador que él debe experimentar internamente y que de alguna forma él también debe promover en cada uno de los estudiantes, no solamente estudiantes, sino directamente en la familia
porque a través que los niños o los jóvenes internalizan o crean estados de conciencia elevados, también la familia mejora, porque se ve que estos jóvenes, estos niños, están propensos a direccionar ciertas situaciones que no son las mejores, pero están hacia situaciones que son las más indicadas, las que están orientadas hacia el deber ser. ¿Ven? Lo que es el consumo de drogas, si en la misma familia hay un consumo de drogas, el mismo niño o el mismo joven puede estar informado cómo de alguna forma puede buscar ayuda en su entorno. Y sobre todo no dejarse maltratar, sobre todo no dejarse llevar a ciertas situaciones que están presentes en la familia. Entonces yo pienso que allí la institución educativa tiene un factor bastante importante en toda una complejidad social, en toda una trama social, que de alguna forma el currículo bolivariano pretende dar un aporte significativo para que la situación en las diferentes familias venezolanas de las comunidades pueda ser mejorada. Es importante destacar que en el currículo de educación bolivariana se hacen presentes dos elementos operativos. El primer elemento operativo son los proyectos educativos integral comunitarios, conocidos como los PEI, que están presentes en la Ley Orgánica de Educación. Estos tipos de proyectos son institucionales y de alguna forma van a direccionar todo lo que es la dinámica curricular que se debe desarrollar en cada institución. Estos proyectos emergen de las necesidades de la institución conjuntamente con la comunidad, pero son educativos. Esa es una parte importante, educativos, son formativos. Es decir, vamos a suponer que en la comunidad exista una situación del embarazo a temprana edad, un alto índice de jóvenes están embarazadas. Obviamente que eso de alguna forma también impacta en la institución educativa. Entonces, comunidad y escuela pueden trabajar para elaborar un proyecto educativo integral comunitario, basándose pues en unas estrategias formativas para la familia, para los jóvenes, para los mismos docentes, para de alguna forma abordar y prevenir el embarazo a temprana edad en adolescentes, ¿no? Es una parte importante porque va a beneficiar a la comunidad, a la institución educativa, a la joven y sobre todo le va a dar las herramientas a los docentes para poder abordar estas situaciones. Eso en primera instancia. En segunda instancia, estos PEI no deben estar desvinculados de los fundamentos filosóficos de la educación comunitaria, de la educación bolivariana, disculpen. No deben obviarse que la escuela se concibe a la escuela como una institución comunitaria vinculada con la comunidad, de la mano de la comunidad, y no hay una separación. Por ello es importante que en estos proyectos integrales educativos comunitarios se pueda reconocer el valor del trabajo escuela-comunidad, familia. Esta es una triada que debe soportar la acción curricular de las instituciones educativas. El otro elemento operativo que es mucho más palpable que siempre el docente es como quien dice su artífice, ¿no? Su diseñador, son los proyectos de aprendizaje. Esos proyectos de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje también se fueron conocidos como los proyectos de aula en un momento, ¿no? También fueron conocidos como los PPA, los proyectos pedagógicos de aprendizaje, pero de alguna forma fueron variando hasta llegar a lo que actualmente cada docente debe elaborar su proyecto de aprendizaje para que los estudiantes de alguna forma puedan aprender en forma significativa, pero de acuerdo a sus necesidades y el entorno geohistórico, algo muy importante. Si yo trabajo en un área rural, el docente debe elaborar sus proyectos de aprendizaje vinculando directamente los saberes que están presentes en las unidades curriculares o en los bloques de contenido con las condiciones
sociohistórica, étnica que tiene cada comunidad. Entonces eso es bastante importante. Por eso que se dice que estos proyectos son individuales en el sentido que son por grupo. No se hace un proyecto de aprendizaje para diferentes grupos, para 6, 7 grupos, no, simplemente es para un grupo en el cual el docente vaya a interactuar. Esto es una parte muy importante. A nivel de liceo, se elaboran proyectos, pero ya todavía se sigue trabajando de alguna forma cada una por su área de aprendizaje y no se ha logrado hasta ahora a establecer como una integración, que es lo que el espíritu y que ha estado presente en esta reforma curricular de la educación bolivariana. No obstante, yo pienso que uno de los grandes retos que nosotros debemos asumir como docentes es lograr a nivel de liceo, a nivel de escuela, lograr una integración de todos estos saberes que están presentes en los diferentes bloques, todos ellos unidos en lo que en lo que es pues en la formación del estudiante. Esto es sumamente importante, no visualizar el currículo como algo parcelado, sino que debe estar totalmente vinculado, integrado, complementándose un área con la otra. Esto es una parte importantísima que nosotros como docentes, como investigadores debemos saber, ¿no? Y que estos proyectos de aprendizaje nos van a permitir a nosotros que cada estudiante pueda investigar. Lo que queremos, lo que se quiere con este currículo es que el docente, así como el mismo estudiante, sea un investigador. Y para ser un investigador debe saber lo básico, como es la lectura, la escritura, el cálculo, debe saber lo básico de su idioma, ¿verdad? Para poderse expresar no solamente desde el punto de vista oral, sino desde el punto de vista escritural. Esa es una parte muy importante que debemos estar muy conscientes los docentes, y no solamente el estudiante, sino que los docentes también debemos tener esos aprendizajes. Eso es fundamental, ¿no? Y en la medida que el docente se asuma como un investigador liberador en este caso, no un investigador más, sino un investigador que realiza todo ese proceso investigativo a partir de ciertas premisas liberadoras, emancipatorias, decolonizadoras, como diría el profesor Luis Vigo, que nos va a permitir trascender esa educación tradicional, que de alguna forma siempre se le está haciendo observación y crítica, pero que de alguna forma está presente en nuestras prácticas, ¿no? Sobre todo en la educación bolivariana. Es una parte importante y yo pienso que yo, en mi caso, pues como docente de universitario, que vengo también de instituciones, porque yo fui directivo de liceo y de escuelas bolivarianas. Estoy consciente pues que todavía nos falta mucho que mejorar, mucho que fortalecer. Se han implementado cambios significativos como la cuestión del PAE, lo que es el programa alimentario escolar, ¿no? Como un modo, como una forma para lograr mantener a los estudiantes en las aulas, en los ambientes de aprendizaje, en las instituciones educativas. No obstante, muchas de estas estrategias, de estos programas, no han tenido el éxito como tal por ciertas condiciones, yo diría, más que todo exógenas del mismo entorno, que a veces se ha tornado bastante agresivo con las instituciones educativas. Se han realizado donaciones bastante cuantiosa en lo que respecta a entregas de Wi-Fi, entregas de computadoras, entregas de laboratorios, pero sin embargo a veces vemos cómo están siendo totalmente desvalijadas, y es una situación que es bastante preocupante, ¿no? Y a veces he conversado con directivos, me han manifestado esa situación, y es algo que es bastante lamentable, ¿no? En la actualidad estamos en pandemia, ¿no? Y es hora, como quien dice, de actualizarse y ver cómo este currículo bolivariano, pues de alguna forma va a ser trastocado, va a ser transformado, va a ser tocado en esta pandemia y en la pospandemia, ¿no? Que debe llegar su momento, Dios quiera que llegue, y de alguna forma estas propuestas que actualmente estamos discutiendo deben ser mejoradas o transformadas.
porque nada es eterno. Siempre considero que, como dice Egan Morán, pues debemos asumir que estamos en una complejidad y debemos dar respuesta compleja. Y lejos de estar cómodos, debemos, como quien dice, reconocer pues que muchas de las situaciones que pasan en las instituciones educativas o en nuestra sociedad es porque en realidad la educación no se ha puesto al frente, no ha estado al nivel de las exigencias, y esto por múltiples factores, ¿no? Porque tampoco le vamos a considerar todo a la educación, porque la educación es un factor más en el sistema, pero tenemos una cuota de responsabilidad en todo esto, ¿eh? Y esto pienso yo que es lo importante, de poder reconocerlo y saber pues que el currículo está en manos de cada uno de nosotros, en lo que es la responsabilidad, el querer ser mejor docente, mejor ciudadano y dar algo positivo para nuestra comunidades e instituciones educativas, ya sea de educación inicial, primaria, liceo, hasta en las mismas universidades. Okay, cualquier inquietud que ustedes tengan, la pueden plantear o de acuerdo a las preguntas generadoras, se intentará dar respuesta. Obviamente que tanto la profesora Dan, la doctora Dani, como mi persona, pues daremos una respuesta desde nuestra perspectiva, ¿no? Y no restando importancia a los criterios que ustedes expongan o consideren, porque yo siempre he dicho que cada uno de nosotros tiene una experiencia, unos saberes muy particulares y nos permiten pues ver el mundo de una forma bastante subjetiva. Ok, que pasen buen día. Hasta luego.